¿Cómo están, jóvenes señoritas? Vamos a continuar con la resolución de triángulos rectángulos. En esta ocasión vamos a resolver problemas de aplicación. Dice usar un ángulo de elevación. Desde un punto al nivel del suelo, a 135 pies de la base de una torre, el ángulo de elevación de la cima de la torre es 57 grados 20 minutos. Calcula la altura de la torre. Entonces tenemos esta gráfica aquí a este costado. Tenemos la torre, tenemos un ángulo de elevación de 57 grados 20 minutos y la línea de vista que nos decía, ¿no? Y acá en la base horizontal tenemos una distancia de 135 pies. Lo que nos está pidiendo es calcular la altura de la torre. Entonces, para eso vamos a considerar D como la altura de la torre. Entonces, los datos dados están representados en el triángulo rectángulo como les había mostrado. Vamos a aplicar la función tangente, tangente de 57 grados 20 minutos. Aquí está. ¿Qué nos dice la función tangente? Es cateto puesto sobre cateto adyacente. En este caso, D sobre 135. Despejamos D, que es la incógnita. Ese 135 que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Voy a tener que D es igual a 135 por tangente de 57 grados 20 minutos. Esto podemos introducirlo a la calculadora. Hay una función, hay una tecla, grados, minutos y segundos, que me ayuda a introducir esta clase de valores. Y redondeando nos va a dar un aproximado de que la distancia o la altura en este caso de la torre es igual a 211 pies. Respuesta, dice la torre mide aproximadamente 211 pies de altura. Continuamos con otro ejemplo. Dice, en este caso ya nos está pidiendo usar el ángulo de depresión. Desde lo alto de un edificio situado frente a un océano, un observador ve un bote que navega directamente hacia el edificio, o sea que se está acercando. Si el observador está a 100 pies sobre el nivel del mar, o sea, acá arriba a la punta del edificio, y si el ángulo de depresión del bote cambia de 25 grados a 40 grados durante el periodo de observación, calcule la distancia que recorre el bote, ¿ya? Lo que nos está pidiendo es hallar esta distancia D, ¿ya? Que es la distancia que va a recorrer el bote hacia la orilla, ¿ya? Dado estos datos. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Dice, como en la figura, sean A, B. Tenemos el punto A y el punto B. El punto A es el instante en que se observa el bote y el punto B llegaría a ser en el segundo instante donde el bote se acerca a la orilla. Las posiciones del bote corresponden a los ángulos 25 y 40. En la primera observación se ve un ángulo de depresión de 25 grados. Dado el segundo punto B, el ángulo cambia a 40 grados. Suponga que el observador está en el punto D, acá arriba, como decíamos, ¿ya? El observador. Y el punto C, ¿ya? Es el punto 100 pies directamente bajo, o sea, acá abajo, ¿no? Es la base, ya la base en este caso del edificio, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es ir analizando distancias. Dice, ahora denote con D la distancia D que recorre el bote. Y denote con K esta otra distancia, de B hasta C. Es otra distancia. Si alfa y beta denotan el ángulo DAC, fíjense, alfa y beta, ¿no? DAC. Y DBC, D, B y C, respectivamente. Entonces se deduce por geometría de ángulos alternos internos que alfa va a ser 25 grados por los ángulos alternos internos. Por lo tanto, beta va a ser igual a 40 grados, ¿ya? Entonces ya estaríamos trabajando con dos triángulos, ya con estos dos triángulos. El triángulo ACD y el triángulo BCD, ¿ya? Entonces, en el triángulo BCD, donde nuestro ángulo beta mide 40 grados, vamos a aplicar la función tangente, ¿ya? ¿Qué nos dice la función tangente? Tangente del ángulo beta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Mi cateto opuesto mide 100 pies. Mi cateto adyacente es la distancia K, que es la incógnita, ¿eh? El incógnito.
Despejamos este incógnito, vamos a tener que K es igual a 100 sobre tangente de 40 grados. Todavía, este es un valor ya conocido porque podemos introducir este valor a la calculadora, pero lo vamos a mantener ahí. Veamos el otro triángulo, DAC, DAC, ¿ya? Aplicamos nuevamente tangente, en este caso tangente de alfa, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En el cateto adyacente tengo que aplicar la suma de las dos distancias, K más D. Tengo de esta manera. Y acá obviamente tengo dos incógnitas, ¿ya? 2K y D. No tengo esas distancias, ¿ya? Pero anticipadamente ya habíamos hallado el valor de K, pero lo vamos a mantener esas dos. Ahora, ¿qué hacemos? Despejando D. Aquí vamos a despejar D. Despejando D. Entonces, fíjense lo que va a suceder. K más D va a cambiar de lugar con tangente de 25 grados. Y voy a tener que K más D es igual a 100 sobre tangente de 25 grados. ¿Qué hacemos acá? Esta K que está sumando pasa al otro lado a restar. Y se acuerdan que teníamos el valor de K que era igual a 100 sobre tangente de 40 grados. ¿Ya? Entonces reemplazamos ese valor ya conocido. Entonces si aplicamos acá, se puede factorizar lo que es 100 y solo nos quedaría 1 sobre 25 grados menos 1 sobre tangente de 40 grados. De todas formas, todo este valor ya lo podemos introducir en la calculadora y nos va a dar un aproximado de 95. ¿Eso qué quiere decir? Que de la distancia de aproximación del barco hacia la orilla, ¿ya? Equivale a 95 pies, ¿ya? Ustedes van a resolver estos ejercicios en su carpeta de matemática, ¿ya? Son 3 preguntitas que vamos a hacer y aquí están sus gráficas. En la primera pregunta nos dice una escalera de 6 metros de longitud está apoyada en un muro y forma un ángulo de 72 grados con la horizontal. Calcula la distancia que existe entre el pie de la escalera y el muro. Y acá tenemos la figura, la escalera. Lo que nos está pidiendo es calcular la distancia que existe entre el pie de la escalera y el muro. El pie de la escalera y el muro. ¿No ve? Perdón, esta distancia de acá. ¿Ya? Esta distancia es la que nos está pidiendo. Dado estos datos, tengo la distancia de la escalera que es 6 metros y este ángulo que mide 72 grados. ¿Está bien? Veamos el otro problema. Dice, ¿cuál es la altura de un árbol que arroja una sombra de 20 metros de longitud cuando el sol está elevado a 37 grados 30 minutos sobre el horizonte? Veamos esta figura acá. Tenemos el árbol, ¿ya? Tenemos la distancia de la sombra que proyecta el árbol, que tiene una distancia de 20 metros. También nos da el ángulo de elevación de 37 grados 30 minutos sobre el horizonte. Este ángulo que forma con el sol, ¿está bien? ¿Qué más tenemos? Lo que nos está pidiendo es hallar la altura del árbol, la altura h del árbol, ¿está bien? Entonces ustedes pueden proceder como vean conveniente en esta ocasión. Tengo un ángulo y tengo una distancia y solo me pide hallar la altura. En la 3 dice un poste de 10 metros de largo proyecta una sombra de 8.4 metros. Halla el ángulo de elevación del sol. Acá tengo la altura del poste, 10 metros, y la altura de la sombra, ¿ya? Entonces tengo dos datos. Lo que me está pidiendo es hallar este ángulo, al ángulo X, ¿está bien? Entonces, ¿cómo podemos hallar el ángulo? Podemos utilizar también tangente. Tangente de X, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, y X va a ser nuestra incógnita. Eso ustedes lo van a resolver en su pasado de matemática. Y eso también lo van a resolver. Dice, un topógrafo usa un instrumento llamado teodolito para medir el ángulo de elevación desde el nivel del piso y la cumbre de una montaña. En un punto se mide un ángulo de elevación de 41 grados. Medio kilómetro más lejos de la base de la montaña, el ángulo de elevación medido es de 37 grados. ¿Qué altura tiene la montaña? Entonces, fijémonos en la gráfica que tenemos acá. Primero se ha medido con el teodolito esta altura de elevación, 41 grados, ¿ya? Pero no tenemos la distancia. Esta distancia Z no tenemos, la desconocemos. Nos recorremos medio kilómetro, dice 0.5 kilómetros. Volvemos a medir un ángulo de elevación de 37 grados, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿cuánto mide la montaña? Lo que podemos hacer es aplicar tangentes en ambos triángulos. Tenemos un triángulo grande acá,
y otro triángulo pequeño acá de 41 grados, ¿ya? En el primero aplicamos tangente de 37 grados. Va a ser H, ya el cateto puesto sobre cateto adyacente. En este caso, el cateto adyacente va a ser la suma de Z más 0.5. Aquí está Z más 0.5. Aplicamos también tangente de 41 grados acá en el triángulo pequeño. Acá, cateto opuesto va a ser H y cateto adyacente va a ser Z. En ambos casos podemos despejar H e igualamos las dos ecuaciones. Ya utilizamos el método de igualación. Al igualar, H desaparece y solo nos queda la incógnita Z. Al tener solo esa incógnita, entonces ya lo podemos despejar y hallar el valor de Z. Pero ahí no termina la operación. Dado el valor de Z, tengo que reemplazarlo acá, en esta ecuación, el valor de Z. ¿Para qué? Para poder hallar la altura de la montaña. Entonces, esos dos procedimientos más lo van a realizar en su cuadernito. Esto sería todo por ahora, mis queridos estudiantes.